Arquitectura Venezuela presenta Entrevista con Juan Morazo. A continuación, nace en Caracas, Venezuela, creciendo en una familia que se dedicaba al mundo de la construcción y donde se vio influenciado desde muy temprana edad por el mundo de la arquitectura, carrera que comienza a estudiar en la Universidad Central de Venezuela, graduándose de arquitecto en el año 1993. Inició su vida profesional en la oficina Díquez, González y Rivas, donde realizó sus pasantías profesionales. Al finalizarlas, trabajó durante 3 años en la prestigiosa oficina Sanabria y Arquitectos, y luego decide emigrar de Venezuela y comienza a trabajar en la firma internacional Inchausti & Rein, con sede en Madrid, España. En el año 1997 regresa a Venezuela y crea su propia firma, Morazo Arquitectos. Al mismo tiempo, entra como profesor de diseño arquitectónico en la Universidad José María Vargas y la Universidad Simón Bolívar, haciendo de la docencia un complemento de su carrera. Ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes empresas como la constructora Sanvil, Stock Ingeniería y Quest Construcciones, así como participando en diferentes obras, entre las que destacan la discoteca Loft, la iluminación de la Torre Multinacional de Seguros, la nueva sede de Seguros Guayana y las viviendas unifamiliares 1314 y 1213, ambas en Caracas. En toda su trayectoria ha recibido diversos premios como el Viticino 2005, Promax 2007, el International Property Awards London 2010 y el Premio de Arquitectura Interior de Venezuela en los años 2007, 2011 y 2012. Adicionalmente, sus trabajos han sido publicados en varias revistas y libros de España, Reino Unido, Holanda y Singapur. Sin más que agregar, los invitamos a conocer más de este arquitecto en la entrevista que le realizamos. A continuación. ¿Cómo te diste cuenta que querías estudiar arquitectura? ¿Por qué estudié arquitectura? ¿O qué me motivó a ser arquitecto? Bueno, creo que fue un conjunto de varias cosas. Siempre estuve ligado desde joven al arte, a la música. Mi padre, a pesar de que no fue arquitecto, todos sus amigos, sus compañeros estudiaron arquitectura y él se dedicó a la construcción. Su casa la diseñó el arquitecto Oscar Augusto González, que era su compadre, antes de formar la oficina Díquez, González y Rivas. Por lo que, bueno, siempre estuve ligado digamos, al buen diseño, a la arquitectura, al mobiliario. Y en el colegio siempre me gustó, por supuesto, el arte, educación artística, descriptiva, dibujo técnico. Creo que todo ese conjunto de cosas me llevó digamos, a mediada o temprana edad, como tercer año, ya yo estaba un poco claro de que quería estudiar esa carrera. Además, la arquitectura tiene esa pasión de dar un servicio a los demás. Como decía Villanueva, además de ser un arte, es más que un arte utilitario. O sea, es más que un orden plástico. Es la proyección de la vida misma, tiene su compromiso social, es resolver o darle una mejor vida o un mejor estatus a la gente, un mejor espacio para vivir, espacios para la ciudad, para convivir. Entonces, todo ese sentido, digamos, social amplio que tiene el ejercer la arquitectura también me llamó mucho la atención. ¿Cómo fue tu experiencia profesional junto al arquitecto Tomás Sanabria y qué aprendizaje te dejó trabajar junto a él? ¿Cómo fue mi experiencia junto al arquitecto Tomás Sanabria? Bueno, definitivamente fui muy afortunado de haber trabajado en la oficina Sanabria Arquitectos. Creo que me cambió la vida y me hizo ser lo que soy hoy en día como arquitecto en mi formación. Yo recién graduado en el año 93, la oficina Sanabria buscaba arquitectos que se encargaran de los trabajos, de los proyectos de la Hacienda Santa Teresa.
por lo cual acudí a la entrevista. La entrevista me la hizo la hija del doctor Tomás Sanabria, Lolita Sanabria, y el arquitecto Gustavo Torres. Bueno, al parecer hubo bastante empatía y a los pocos días me llamaron que estaba contratado. Mi primer trabajo fue sobrevolar la hacienda Santa Teresa en un helicóptero militar sin puerta, junto al arquitecto Sanabria. Él con una cámara fotográfica y yo con una cámara de video. Hicimos un registro aéreo de toda la hacienda. Al llegar a la oficina me entregaron una caja de Prismacolores, un plano como de 3 metros de largo y una paca de fotografías reveladas. Bueno, ese plano estuvo pegado en mi mesa de dibujo como una semana, actualizando cada detalle de vialidad, de plantas techo, de vegetación, de volumetría, absolutamente a full color, casi como un Google Earth. El doctor Sanabria pasaba todos los días y lo veía, y al final le gustó tanto que le tomó una foto y lo presentó en la sala de conferencia. Eso para mí fue un gran orgullo y un buen comienzo de mi carrera profesional. Anécdotas de la oficina Sanabria Arquitectos, pues tengo muchísimas anécdotas y muchísimos buenos recuerdos. ¿Qué les puedo decir? Una oficina donde aprendí a ser, digamos, un arquitecto de ética, profesional, con valores, con mística de trabajo, entregado a la carrera. Creo que todo el mundo en la oficina respiraba ese espíritu que, bueno, venía un poco de la escuela de la Bauhaus, ¿verdad? Digamos, un poco estricta, ya que Sanabria tuvo clases con Walter Gropius. Pero a la vez, gente muy, muy humana, que siempre me sentí en familia. Bueno, de hecho, el arquitecto Sanabria conocía a mi tío Luis Morazo, ingeniero, el cual calculó puentes, era calculista, y que en algún momento se encontraron en el MOP. Recuerdo que Tomás me llamaba Luis, me estuvo llamando Luis durante los primeros 4 meses, hasta que un día Lolita le dijo, pero papá, si él no se llama Luis, él se llama Juan. Ah, ok. En los planos uno firmaba con las iniciales de cada quien, y mis iniciales son J&M, Jim, y el doctor Sanabria de ahí en adelante me llamó Jim por el resto de mi estadía. Es una anécdota muy simpático y que recuerdo con mucho cariño. Un día en el área de dibujo, en el gran salón de dibujo técnico de la oficina, veo al doctor Sanabria y a uno de los arquitectos, José Antonio Díaz, discutiendo un espacio. Hablaban de un espacio de 4 por 3 metros y volteaban y miraban al techo y hacían proporciones. Y yo no entendía nada. Bueno, resulta que cuando volteo al techo, en el plafón de suspensión visible, estaba pegada una cinta métrica. Entonces ellos imaginaban el espacio en el sitio, en el momento. Entonces, esos elementos de comprobación física, de comprobar de lo que se proyecta es lo que se ejecuta, eso también me impresionó muchísimo en la oficina. La discoteca Loft contó con un diseño muy futurista y poco usual en los locales nocturnos caraqueños. ¿Cómo fue su proceso de diseño? En el año 2003 yo venía muy inspirado de la Feria del Mueble de Milano, donde había estado muy de cerca con personajes como Karim Rashid, Ron Arad. Recuerdo que te los encontrabas en los eventos, en una discoteca bailando al lado tuyo, Karim Rashid, que mide 2 metros, y Ron Arad, recuerdo que intervino todo un hotel con su mobiliario. Yo venía totalmente bombardeado de muchas cosas
llego a Venezuela y me encomiendan el proyecto Loft. Era un gran reto porque fue un momento muy difícil en Venezuela, económicamente hablando, y había que ejecutarlo en 6 meses en una superestructura donde no había absolutamente nada, una terraza deshabitada, donde se creó básicamente otro nivel de mezanina, se colgaron las mesas de una estructura existente que hubo que reforzar, mandar a calcular. Era a manera de platillos voladores 13 plataformas de 2 metros 40 donde cabían 8 personas, que no podía exceder una cantidad de peso específico, donde manejé 5 compañías de herrería, 3 compañías de tapicería, albañilería. Todo se hizo por lo que llamamos el fast track, o sea, todo continuo sobre la marcha. Pero tuvo un excelente final. Porque creo que es muy importante, aunque eran 7 socios, entendían muy bien lo que yo estaba proponiendo. Tanto así que me dieron casi que plena libertad. Y todo fue un éxito. La inauguración fue con Gustavo Cerati, que ya no estaba en Soda Stereo, sino era solista, con Diallo de patrocinante. O sea, en realidad esa discoteca dio mucho de qué hablar, porque se le abría el techo, se hicieron muchos años nuevos, amaneciendo, abriendo el techo. Bueno, al culminar este proyecto Loft, tuve el atrevimiento de contactar a la gente, a los holandeses de la revista Frame Magazine, y le mandé el proyecto simplemente a ver qué sucedía. Pues resulta que me escriben y me dijeron que iban a sacar por casualidad un libro que se llamaba Night Fever y que iban a incluir mi proyecto. Por supuesto quedé impactado porque ese libro, que es un libro de 300 páginas, solo aparecen 2 locales en Latinoamérica, uno en Brasil y Love en Venezuela, lo cual, bueno, me, me dio mucho orgullo y, bueno, conservo ese libro como un tesoro. Cuéntanos cómo fue el proceso de diseño del edificio sede de Seguros Guayana. Seguros Guayana. Para el año 2005, yo venía de haber realizado con mi prima, Lolita Morazo, para la sede multinacional de seguros en la Castellana, junto con ella el diseño interior del proyecto de la edificación, que es del arquitecto Juan Galaviz. Y a su vez le propusimos a los dueños de multinacional iluminar el edificio con tecnología LED en el año 2005, cuando realmente no se conocía aquí en Venezuela. Logramos iluminar la edificación completa, la planta baja, hasta propusimos una pantalla en la esquina de píxeles de unos 10 metros por 6 metros, 60 metros cuadrados. A raíz de ese proyecto, mi prima me invita a participar en Seguros Guayana en Puerto Ordaz, donde básicamente unificamos las 2 oficinas, Morazo Cejas y Morazo Arquitecto, donde yo me encargué de diseñar la edificación como tal, y la oficina de mi prima, que constaba con Carla Tamayo, Alejandro Jack Barrios, Lolita Morazo y Otto Cejas, se encargaron de todo el diseño interior. Esa edificación está en una avenida principal, la Avenida Las Américas, donde la escala urbana era de edificios multifamiliares de gran altura, por lo que nuestro edificio de apenas 4 plantas rompía un poco el perfil urbano del lugar. Le propusimos a la alcaldía crear una especie de alero, para aumentar esa proporción y equipararnos con la volumetría existente. Entonces utilizamos la planta techo como quinta fachada, como áreas de esparcimiento para la compañía, donde están ubicados el comedor, terrazas de esparcimientos para hacer fiestas, cocinas, etcétera, etcétera. Fue un proyecto sumamente interesante
porque primero nos dieron bastante aceptación los clientes, o sea, lo que llamamos luz verde para crear, para proponer. Y la parte de ejecución la realizó una constructora sumamente calificada, la cual es la que hacía o hace los farmatodos a nivel nacional, que es Stock Ingeniería, el cual resolvió absolutamente cualquier propuesta hecha por nosotros los arquitectos sin ningún tipo de problema, y siempre aportando más bien soluciones como un gran equipo multidisciplinario. A lo largo de tu carrera has podido intervenir en el diseño de varias viviendas unifamiliares. ¿Qué es lo más complejo a la hora de diseñar una casa? ¿Qué es lo más complejo de diseñar una casa? Diseñar una casa es como hacer un diseño a la medida, es como hacer un traje a la medida de una persona, cuidando los detalles, las necesidades del cliente, las necesidades de la familia, el programa que va a albergar esa edificación. Digamos que es totalmente diferente a diseñar un edificio o un proyecto multifamiliar, donde todavía no existe el cliente final. Desde el día 1 en que se proyecta una vivienda unifamiliar, ya existe el alma de la persona o de la familia o del entorno que va a habitar esos espacios. Es una experiencia sumamente grata todo el proceso o toda la trayectoria que conlleva diseñarle una casa a un cliente, porque es como crecer juntos en un sueño, en algo que se han propuesto en la vida. Es muy importante tener esa interacción, esa comunicación, o lo que llaman esa química con el cliente, y lo que llamo yo una perfecta triangulación, que es donde está el cliente con el constructor y el arquitecto, o el ingeniero y el arquitecto. O sea, esa triangulación o ese círculo cerrado tiene que ser, digamos, muy sólido para lograr el éxito. Los casos puntuales donde he tenido una relación muy personal con el cliente, de gran entendimiento, de gran comunicación, por una u otra razón me ha llevado al éxito de ese proyecto. ¿Éxito en qué? Primero, en satisfacer todas las expectativas de ese cliente, y número dos, que bueno, esa obra de alguna u otra manera haya tenido algún tipo de reconocimiento o de publicación nacional o extranjera. Entonces, creo que diseñarle una casa a un cliente es un proceso, digamos, muy lindo, muy alentador y lleno de mucha satisfacción para ambos. La casa 1314 es el resultado de la remodelación de una vivienda que ya no se ajustaba a las necesidades de sus propietarios. ¿Cómo fue su proceso de diseño y qué se tuvo en cuenta para el resultado final? Ejemplos de vivienda unifamiliares. Tenemos el caso de la casa 1314 y la casa 0708. Cronológicamente comparten los mismos tiempos. Fueron casas que fueron transformadas o remodeladas profundamente para ampliar las necesidades o el programa inicial de la familia. Eran como las típicas casas de las urbanizadoras, que eran todas repetidas a maneras de patrón, que no tenía un acceso o una entrada principal. La entrada era por el garaje, los cuartos estaban fuera de las habitaciones, casas a dos aguas,
todos con diseños muy repetitivos. Entonces, por lo menos este ejemplo de estas dos casas que se encuentran hacia el área sureste de Caracas, hubo que ampliar la estructura, amarrar estructura antigua con estructura nueva, por supuesto cambios totales de servicios, de tubería, y particularmente en estas dos casas que tenían los techos a dos aguas, básicamente enclaustramos o encerramos ese techo para que por fuera se viera una volumetría totalmente cuadrada. Entonces, yo pienso que en estas dos viviendas hubo lo que yo llamaría una transformación profunda, un extreme makeover, como el programa ese famoso, cosa que fue un gran reto, porque el hecho de trabajar con algo ya existente a veces es mucho más complicado que hacer algo desde cero. Ya después de esto, bueno, he hecho varias casas, digamos, desde el terreno, desde cero, y ya tienes como mucho más libertad a nivel de diseño, de estructura, de columnas, de proponer todo lo que te plazca, pues, o lo que el cliente necesita para su vivienda. ¿Qué desafíos implicó la casa 1213 a nivel estructural y en qué afectó esto a su diseño? ¿Qué desafío implicó la casa 1213? La casa 1213 tiene una particularidad muy especial. Es una casa relativamente pequeña, de aproximadamente 360 metros cuadrados de construcción, en un terreno de 500 metros cuadrados. Pero la primicia de diseño para esta familia siempre fue lograr la mayor área de terreno libre o de jardín, en este caso. Entonces, el diseño inicial propone básicamente, son dos volúmenes, dos prismas que se solapan uno sobre el otro, y aprovechando la pendiente del terreno se crea un semisótano. Entonces, en el volumen principal están, digamos, la cocina, el comedor, el estudio y la sala, que en este caso está prácticamente integrada al jardín. No es una sala, digamos, cerrada o formal, que yo siempre le decía al cliente en plan de chiste, que las salas formales solo servían para pedirle la mano a tu hija. Entonces, en este caso se planteó una sala totalmente abierta que se integra completamente al jardín. Sobre ese volumen vuela o flota el otro rectángulo de los cuartos, ¿verdad? Apoyado en una columna en B. Inicialmente esas columnas iban a ser metálicas, pero en el momento no se conseguía esa estructura o esos tubos petroleros de alto diámetro, y conversando con el maestro de obra, un señor súper experimentado en concreto y en obra limpia, nos propuso vaciar la columna en concreto, en B. La anécdota de esto fue que esa columna se vació de noche, y estuvimos presentes el ingeniero, el constructor, el arquitecto y el propietario para cuidar cada detalle de ese vaciado, el encabillado, que estuviera correcto, etcétera, porque ese elemento formó parte, digamos, de la escenografía de la casa, casi como una escultura, y es un punto focal, un punto sumamente importante de la casa. De hecho, se le dejó previsto iluminación para realzar toda esa, digamos, esa obra maestra de trabajo en conjunto, de una experiencia de un portugués de toda la vida en concreto armado, del ingeniero y del arquitecto. Esa casa particularmente
Me gusta mucho porque tiene una muy buena escala, tiene todos los espacios muy proporcionados, integrados, tiene una pequeña piscina al fondo y tiene un canal de agua que recorre toda la casa, un canal de 1 metro de ancho por todo el recorrido del terreno de 30 metros de profundidad y remata al fondo con una caída de agua y la piscina. Entonces, esa casa particularmente, este, digamos, llenó, que es lo más importante, las expectativas del cliente y de la familia, y gracias a Dios son una familia, unos clientes muy contentos que disfrutan de su casa el día a día. ¿Cuáles fueron los proyectos que te llevaron a obtener en 3 ocasiones los premios SAI? ¿Cuáles fueron los 3 proyectos SAI? SAI es el Salón de Arquitectura Interior que organizaba la revista Deco News, una revista emblemática que marcó pauta en Venezuela, dando apoyo a los arquitectos, a los nuevos talentos, a los proyectos ejecutados, muy bien elaborada, muy bien llevada y cuidando el mínimo detalle de la revista. Realmente hay varias revistas en Venezuela que se han esforzado, digamos, en proyectar la labor del gremio, ¿no? A nivel nacional o internacional. Esta revista anualmente organizaba lo que era el Salón de Arquitectura Interior. Recuerdo haber participado y haber sido premiado en el primer SAI, en el primer Salón de Arquitectura Interior, con el proyecto de Amazon Air. Amazon Air fue una oficina para una compañía de aviación pequeña, lo que llama un FBO, no muy grande, pero que se le puso mucho empeño en reflejar la imagen corporativa de la compañía, el cual la inspiración fue una sección, un trozo de un fuselaje, como acceso y como núcleo central del proyecto, el cual se construyó exactamente igual como construyen un avión en la aeronáutica como tal. Tanto así que se hizo en aluminio y se pidieron los remaches de los aviones y se contrató la gente que hace las reparaciones en los aviones, los cuales nos hicieron ese fuselaje donde estaba el salón principal y la recepción. Aparte de eso, todo el área de lounge o de espera eran muebles en sitio, hechos en sitio, también en aluminio, con sus respectivos remaches de aviones, pues. Una iluminación muy tenue, indirecta, eran unos plafones en yeso en formas de nube, curvilíneos, con ranuras por donde botaba la luz y 3 puestos de trabajo. Ese proyecto creo que ganó el SAI justamente por, digamos, esa innovación a nivel de materiales, esa innovación a nivel de reto, de imagen, y bueno, ganó la categoría oficinas en el primer Salón de Arquitectura Interior. Para el Salón de Arquitectura Interior del 2011, inscribí el proyecto Seguros Guayana, el cual también ganó primer premio en la categoría oficinas. ¿Okay? Y luego posteriormente, en el 2012, participé en uno de los 3 pabellones que todos los años montaban e invitaban a los arquitectos. Esta vez participé junto a Miguel Fernández y Alessandro Familietti.
nosotros tres hicimos tres pabellones dentro del evento de SAI 2012. Y ese año tuve también un reconocimiento por una vivienda que fue, esa sí fue remodelación, la cual ganó en la categoría residencial. A lo largo de tu carrera, has desarrollado varios proyectos de diseño interior. ¿Cuáles han sido los más importantes y por qué? El diseño interior para mí juega un papel sumamente importante, primordial en el proceso de diseño. ¿Por qué? Porque es la etapa que culmina, es la etapa final donde se cuidan los, digamos, los últimos detalles, ¿verdad? En todo ese proceso de diseño y de ejecución de una obra, donde básicamente se debe cuidar el lenguaje o la idea o el concepto que ha tenido el arquitecto desde un principio. Entonces cualquier error, digamos, de materiales, de acabados, de imagen, eso puede perjudicar todo ese trabajo que se ha venido haciendo desde el principio. Entonces creo que el arquitecto debe estar ligado a la obra desde un principio a un fin, aunque intervengan muchos otros profesionales. Siempre el arquitecto es y debe ser como el director de la orquesta, donde coordina todos estos instrumentos para que ninguna cuerda desafine y se logre lo que se quiere, que es básicamente una obra maestra. Obras importantes de diseño interior que he ejecutado. Bueno, la más importante y la primordial, mi hogar, donde he ido desde mi primer hogar, a mi segundo hogar, a donde me he mudado, siempre lo he remodelado a mi gusto, he cuidado todos los detalles, lo hemos decorado a nuestro gusto, porque al final, como dice el dicho, no hay mejor lugar como tu hogar. Entonces, esos son, digamos, los proyectos más exitosos. Posteriormente también he hecho decoraciones en apartamentos de playa. Hice una decoración en un apartamento en la Florida, en Miami Beach. Creo que la parte de decoración y de asesoría de un arquitecto hacia el cliente es sumamente importante. De hecho, tiene que ser integral, casi que hasta el final, escogiendo mobiliario, escogiendo arte, escogiendo elementos de decoración para que la obra al final tenga una coherencia, tenga el mismo lenguaje que el arquitecto siempre buscó desde el principio y donde existe ese respeto hacia el cliente, tanto como para el profesional. ¿Qué mensaje le das a los jóvenes que estudian actualmente arquitectura? Empezando a estudiar arquitectura. Bueno, lo primero es que no se desanimen, que persigan esos sueños que tienen en mente, que es una carrera que da muchísima satisfacción. Yo por lo menos particularmente todos los días doy gracias de haber estudiado esta carrera. No me arrepiento en lo absoluto, en ningún momento. Y gracias a Dios es una carrera muy amplia. Por lo menos aquí en nuestro país tienes la opción de tener muchas especializaciones o aristas que al final tienen que ver con arquitectura. Digamos, bueno, te puedes enfocar más a la parte de la construcción, a la decoración, especializarte en paisajismo, en un aspecto técnico, en sonido. O sea, tiene sumamente
grandes posibilidades, y lo más hermoso, digamos, que es el factor, como expliqué, el factor social de entrega de todos tus conocimientos hacia un cliente, y ver la satisfacción de un cliente que al final no tiene precio. Eso creo que es lo más bonito de estudiar arquitectura. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Recuerda que puedes apoyarnos para poder seguir haciendo más videos como este, suscribiéndote en nuestra cuenta de Patreon, donde incluso tenemos planes para empresas. También nos ayudas dando like, suscribiéndote a nuestro canal y compartiendo este video en tus redes. Imágenes cortesía del arquitecto Juan Morazo, guión Ricardo Castillo, edición y animación Ángel Márquez, corrección de textos Eduardo Serrano, locución Adolfo Nítoli.